junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. La fecha fue declarada en el año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su momento como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo. Volviendo la mirada a lo local, según datos del Viceministerio de Movilidad Humana, hasta febrero de este año, Ecuador había recibido 233.049 solicitudes y hasta junio de este año otorgó el estatus de refugiados a 60.329 personas. De ellas, más de 57.325 son de nacionalidad colombiana. Conoceremos más de esta realidad en nuestra primera entrevista de hoy. María Clara Martín, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Londres. Ex jefe de sección para las Américas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. Consultora en asuntos de protección en el Programa Mundial de Alimentos. Representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Ecuador. María Clara, bienvenida a TVL Noticias. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes a usted. Iniciar esta entrevista conociendo un poco más de detalles sobre cómo están las cifras, particularmente a nivel mundial cuando se recuerda un año más del Día Mundial de los Refugiados. Bueno, las cifras a nivel mundial se han disparado. Nunca habíamos tenido tantos refugiados y tanta gente desplazada desde por lo menos hace más de 20 años. Tenemos en este momento 65,3 millones de personas que han tenido que huir de sus hogares, forzados por conflictos, por persecución, por guerras, por amenazas, por persecución de grupos, etcétera, etcétera. Se ha manifestado que es la primera vez que se supera el umbral de los 60 millones. En 2015 la cifra fue inferior. Sí, fue 59 millones y un poco más, pero esta vez sí, estamos viendo que hay un incremento en todas las cifras de refugiados y de desplazados internos también. ¿A qué se debe? Se debe a varios factores. Uno es que tenemos conflictos que están durando mucho más. El conflicto de Somalia, por ejemplo, ya entró en su tercera década. El conflicto de Afganistán en su cuarta década. O sea que los conflictos continúan, no se resuelven. Tenemos también algunos conflictos que se han otra vez reiniciado, como Burundi, por ejemplo. Y tenemos conflictos nuevos, Siria, Yemen, Sudán. Bueno, Sudán también se ha reiniciado, el Sudán del Sur también, o sea que tenemos varias cosas y al mismo tiempo la búsqueda, el ritmo al que podemos encontrar soluciones, eso sí ha disminuido. Entonces no podemos hacer que la gente deje de ser refugiado, tampoco no pueden volver a su país, una cantidad cada vez mayor está saliendo sin poder volver, sin que haya soluciones a las situaciones que causan su salida. Y entonces, las cifras siguen creciendo. Por otro lado, se van cerrando cada vez más las puertas a la gente que tiene que huir de sus casas. Se ha manifestado justamente en este sentido que, al menos en lo que tiene que ver con Europa, se ha mantenido una política de puertas cerradas. Y lo hemos visto y se evidencia también en las cifras con este éxodo de personas a distintos lugares. Sí, exactamente. Y por eso es que hemos empezado una campaña también que se llama Estamos con los refugiados, que es una campaña que le pedimos a los ciudadanos de todo el mundo que firmen, que se va a entregar en la reunión de alto nivel que va a haber sobre refugiados y migrantes el 19 de septiembre en Nueva York a la Asamblea General. Se va a entregar, es una petición a los gobiernos para que tengan una política justamente más abierta y que en realidad lo que hagan es cumplir con sus obligaciones internacionales como signatarios de la Convención del Estatuto de Refugiado. ¿Cuánto puede calar esta solicitud que se pretende entregar toda vez que hemos visto precisamente que no ha habido una política de puertas abiertas por parte de los gobiernos? Bueno, pues esperamos que esta vez sí cale, o sea, esperamos tener cuantas firmas sea posible y que justamente los gobiernos escuchen cuál es la situación. Es una cuestión también de cómo se ve al refugiado. Los refugiados son personas como usted y como yo, pero que han tenido que salir de su país o que los desplazados han tenido que salir de sus casas, quedarse dentro del mismo país, pero también en la misma situación
sin su elección, no es gente que quiere salir porque tiene ganas, porque quiere una vida mejor. Tienen que salir porque su vida peligra, su integridad física peligra. Pero ellos tienen formación, tienen conocimientos, tienen muchas calidades que las pueden poner al servicio del país en donde está, que es lo que estamos viendo en el Ecuador. Pero hablamos de refugiados o de exiliados. Y yo le pregunto esto porque en el caso de los refugiados, en ese caso se evidencia toda una política en donde un país concede este estatus y le brinda protección. Bueno, el derecho internacional habla de refugiados a las personas que han tenido que salir de su país, o sea, cruzar fronteras debido a una persecución o por sus ideas políticas, por su raza, religión, lengua, grupo social, etcétera, etcétera, o por un conflicto, por una guerra o por violaciones generalizadas de derechos humanos o desorden generalizado. Ahí estamos hablando de refugiados, gente que tiene que salir. Se ha utilizado en varias veces el término exiliado político, etcétera, etcétera, pero tiene otras connotaciones. En lo que nos concierne al ACNUR y al derecho internacional, estamos hablando de refugiados, que ahí entonces sí, los estados tienen una obligación de proteger. Obligación que no se está cumpliendo. Obligación que el Ecuador está cumpliendo. Eso vale precisar, porque también se ha manifestado que el Ecuador, siendo un país tan pequeño, sí mantiene esta política, y lo vemos, por ejemplo, con los cientos de refugiados colombianos que se encuentran en nuestro territorio. Sí, exactamente. El Ecuador tiene una política de puertas abiertas, no solo tiene una política, sino que también tiene una constitución que reconoce el derecho de refugio y que le da a los refugiados los mismos derechos que los ecuatorianos. Entonces, a partir de ahí, los refugiados aquí tienen derecho al trabajo, a la educación, a la salud, etcétera, 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 que es lo que les permite a los refugiados también retomar sus vidas, que es imprescindible, porque cuando uno tiene que dejar su casa por obligación, no porque quiere, muchos de ellos han sufrido vejaciones y abusos muy fuertes o han visto abusos muy fuertes. Hay un cierto trauma. La mejor forma de rehabilitarse es retomar una vida normal, poder rehacer su vida. Y ellos también son un factor de desarrollo y de contribución para el Ecuador. Entonces, y eso ellos lo pueden encontrar aquí en el Ecuador. Ahora bien, ¿cómo están las cifras en cuanto a nuestro país, en cuanto al Ecuador? ¿Ha ido en aumento también? ¿Se ha mantenido? ¿Ha disminuido? ¿Qué está pasando? Bueno, comparado con el año 2000, el principio de los años 2000, ha disminuido el influjo, pero sigue llegando a refugiados por mes, unas centenas de personas que solicitan asilo cada mes. Evidentemente esas personas tienen que ser sujetas a un proceso de determinación de si son refugiados o no realmente. Eso lo hace la Dirección de Refugio aquí en el Ecuador y luego una comisión de elegibilidad es la que determina y les confiere el estatuto. Eso lleva meses, pero sí sigue llegando gente que tiene que salir de Colombia o de otros países. En su mayoría se trata de ciudadanos colombianos. En su mayoría todavía el 95% son ciudadanos colombianos, pero tenemos las cifras que publicó la Dirección de Refugio, justamente habla de iraquíes, afganos, cubanos, iraníes también, etcétera, etcétera, sirios, obviamente. Entonces, pero la mayoría evidentemente por la proximidad, por la historia, por el tiempo que ha durado el conflicto colombiano son colombianos. ¿Y existe la expectativa, toda vez que desde hace tiempo atrás se ha iniciado este proceso de paz, de que estas cifras evidentemente disminuyan y estos ciudadanos puedan retornar a su país? Pues eso pienso que tenemos que ver una vez que el proceso de paz culmine con un acuerdo de paz. Nosotros estamos apoyando la paz. Por el momento la mayoría de los refugiados piensa seguir quedándose en el Ecuador, se han integrado muy bien, no son refugiados que han llegado hace poco tiempo, la mayoría están aquí desde hace mucho tiempo, se han integrado, tienen hijos ecuatorianos o parejas ecuatorianas, muchos de ellos se quieren quedar. Muchos van a querer regresar sus vidas. Exacto. Probablemente muchos van a querer volver en algún momento y nosotros los estaremos apoyando. ¿Cómo está el apoyo por parte del gobierno colombiano en el caso de los refugiados ciudadanos colombianos? Bueno, el gobierno, los gobiernos que de los países que producen refugiados
no necesariamente apoyan a la manutención, digamos, de los y yo le hacía esta pregunta porque desde hace algún tiempo atrás de parte del gobierno ecuatoriano se ha pedido una suerte de corresponsabilidad en cuanto al gobierno de Colombia. Bueno, el gobierno ecuatoriano también ha pedido una corresponsabilidad para reubicar refugiados colombianos. Lo ha pedido de los gobiernos de la región principalmente, pero también hemos estado apoyando el reasentamiento de muchos refugiados colombianos a Estados Unidos, a Canadá, a Nueva Zelanda, Brasil, Uruguay principalmente. Y ahora que se conmemora una fecha más, un año más del Día Mundial de los Refugiados, ¿qué lectura nos deja o qué lección nos deja todo este año transcurrido en el que hemos visto un incremento de las cifras? Bueno, como dijo el alto comisionado hoy en una entrevista, también dijo, no son buenas noticias. Ninguna buena noticia tenemos, pero sí lo que quedamos también es el ejemplo del Ecuador, que es el país que más refugiados acoge en América Latina. ¿El único de la región? No es el único, es el que tiene la población mayor de refugiados. Y que a pesar de eso y que a pesar de todo ha mantenido una política de puertas abiertas, a pesar del terremoto ha seguido manteniendo su política de recibir a quien necesita la protección internacional y que es un ejemplo no solo ya para América Latina, sino también un ejemplo que hay que mostrarle al mundo. ¿Qué hace falta por parte de los gobiernos? ¿Mayor voluntad política? ¿Qué es lo que hace falta? Voluntad política. También se necesita que la prensa contribuya. Hay mucha prensa amarillista en Europa en este momento que en vez de presentar a los refugiados como seres humanos, como gente que puede contribuir, y como gente que ha tenido que realmente salir de sus casas porque no le ha quedado otra opción, que la situación está tan mal que hasta arriesgan sus vidas. Se los está presentando como una carga, como gente que quiere aprovecharse de la situación, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos voluntad política, pero también necesitamos una prensa responsable. Los hacen ver como una responsabilidad que no la deben asumir los países acogientes en este caso. Los están mostrando como gente también que no necesita esa protección, que no merece esa protección, que lo que quieren es una vida mejor, económicamente mucho más favorable. ¿Puede ser ese, en cierta medida, uno de los casos, sino que se generaliza o no necesariamente? Mire, yo espero que no se generalice, pero lo que estamos viendo, o sea, usted me pregunta qué necesitamos, qué se necesita mucha voluntad política, se necesitan soluciones realistas que son fáciles. El alto comisionado hablaba que realmente se puede mejorar, o sea, si se hubiese tomado un poco más antes, si se hubiese preparado Europa, no es tanta gente que ha llegado a Europa, ha llegado 1 millón, pero Europa tiene cientos de millones de personas, o sea, no es tan difícil absorberlos a la gente que realmente necesita la protección internacional con una política mucho más coherente y mucho más humana. Es una cuestión de voluntad política, pero como le digo, en este caso, la prensa también tiene una responsabilidad muy fuerte de formar a la opinión pública de otra forma. Ahora bien, para finalizar, ya nos citó una al menos de las actividades que van a emprender. ¿Qué otras actividades se preparan desde la Organización de las Naciones Unidas para avanzar precisamente en la lucha de este tema? Bueno, estamos todos los días trabajando. Mis colegas tenemos oficinas en prácticamente todos los países europeos. Colegas están trabajando en Grecia, sobre todo, que es donde están recibiéndose muchos refugiados. En Turquía también. Turquía está en este momento tiene 2.500.000 refugiados. Estamos trabajando todos los días asistiendo refugiados, preparándolos, ya sea asistiendo con asistencia humanitaria a los que recién llegan, asistiendo aquí en el Ecuador a la integración de la gente también, asistiendo en reasentamiento, o sea que todos los días estamos trabajando en diferentes cosas y haciendo incidencia política también para que se cambien las políticas ahí donde se tienen que cambiar. Y en la formación un poco en cuanto a la opinión de la ciudadanía. Absolutamente, o sea, estamos trabajando, esta campaña también es un poco para que la ciudadanía entienda también en muchos casos que los refugiados son personas, seres humanos.
y para cambiar una mirada también hacia los refugiados. Y éxitos en esta tarea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Ha sido María Clara Martín, representante de ACNUR en Ecuador, hablando con nosotros en este espacio de entrevistas a propósito de la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados.